problemática directamente vinculada a la pobreza y a la pobreza extrema. Visualizamos que a mayor aumento de pobreza y mayor aumento de desigualdad económica, como lo tiene la región, la consecución de recursos en el espacio público aumenta. Por lo tanto, las situaciones de calle de niños, niñas y adolescentes también está relacionada con este punto de vista económico. Por supuesto, también la variable de desarrollo urbano y transformación. Las ciudades que tenemos hoy en la región y a nivel Iberoamérica no son las mismas hace 20 años, por lo tanto la manifestación de la problemática de niñez en situación de calle no es la misma que hace 20, 30 años y tenemos que poderlo entender. Por ejemplo, la descentralización de los servicios, podríamos mencionar las cámaras de seguridad en las zonas céntricas, en las arterias principales de las distintas ciudades, sin duda operan e inciden en cómo se manifiesta esta problemática. De tipo social, político y cultural. Nosotros ahí podríamos ubicar el tema de la movilidad urbana, la migración, también cómo está considerada desde el punto de vista cultural la infancia y adolescencia en cada uno de los países en los cuales vivimos, en los estados. Muchos de nosotros y nosotras vivimos en estados muy adultocéntricos, donde la consideración de la infancia está en un segundo lugar, en un tercer lugar, y eso también incide en cómo valoramos y respondemos a este tipo de problemáticas como la niñez en situación de calle. También los cambios políticos, por supuesto, operan en cómo se manifiesta esta problemática, ¿no? No tenemos políticas de Estado en la mayoría de los países de la región para abordar esta problemática, ¿no? Más allá de los gobiernos de turno. Y del tipo intersubjetivo vincular, nosotros hablamos de procesos de callejización o de socialización callejera, ¿no? Como un proceso paulatino de salida a la calle por parte de niños, niñas y adolescentes y un gradual alejamiento de los espacios de protección. Y entonces, por supuesto que también estas cuestiones operan en cómo se manifiesta esta problemática. Podríamos sumar factores climáticos a todo esto que sin duda también intervienen, ¿no? No es lo mismo hablar de situaciones de calle en la noche, en regiones donde hace mucho frío, ¿no? Que pensar en la búsqueda de recursos en el espacio público, en horas de la tarde, en zonas tropicales de mucho calor, ¿no? Sin dudas, los cambios climáticos, el calentamiento global, el acceso al agua, también opera y de tremenda forma, ¿no? Con cómo se manifiesta y los diversos niveles de vulnerabilidad que tiene esta problemática. Y ahí es importante poder entender, no me quiero apurar, pero entender cómo no solamente el marco normativo de derechos vinculado a la infancia, a los derechos de infancia, sino también cómo la interdependencia con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que son necesarios garantizar para disminuir y transformar las situaciones de vulnerabilidad que viven niños, niñas y adolescentes en el espacio público. La idea también es como, y aprovechando que nos toca hablar primero y en esta primera sesión, poder definir de alguna manera el universo niñez y adolescencia en situación de calle. Y aquí el comentario general 21 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Como ustedes saben, los comités, pues tenemos la presencia de un experto independiente, miembro de otro comité, elaboran año tras año observaciones generales o comentarios generales sobre temas puntuales que deben ser, que digamos es como el interlineado de la Convención de los Derechos del Niño sobre temas puntuales y focales que afectan los derechos de niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, este comentario 21, vinculado a la problemática de niñez en situación de calle, elaborado por el Comité de los Derechos del Niño, en 2017 fue presentado y tuvo
una previa de consulta a las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, a los estados y a los propios niños, niñas y adolescentes involucrados en esta problemática, tuvo ese preámbulo para la elaboración de este comentario general. Y este comentario general define a la problemática de la niñez en situación de calle, si bien es una definición muy amplia, incluso hasta engorrosa para entender, nos da pistas de qué hablamos cuando hablamos de niñez y adolescencia en situación de calle. ¿No? Entonces, acá tenemos tres puntos que nos interesa resaltar y lo están viendo. Hablamos de niños y niñas y adolescentes que dependen, hay una relación de dependencia con el espacio público para vivir y o trabajar. También menciona que no solamente directamente viviendo, trabajando, sino acompañando a quienes lo hacen, realmente personas adultas o pares que están realizando las actividades de consecución de recursos, ¿no? Y donde establecen fuertes conexiones con los espacios públicos y, por supuesto, juega un papel vital en la construcción identitaria de niños, niñas y adolescentes. Esta población en general incluye, pero no se limita, a los niños que periódicamente, pero no siempre, viven o trabajan en la calle, y los niños que no viven o trabajan en las calles, sino que acompañan regularmente a compañeros, hermanos o familiares. Estar en espacios públicos se entiende que incluye pasar una cantidad significativa de tiempo en mercados, parques públicos, espacios comunitarios, plazas, estaciones de buses y trenes, así como que viven en asentamientos irregulares o informales. Ahí nosotros no queremos detener un segundo para hablar de niñez en situación de calle y diferenciarlo de los estándares del derecho internacional vinculado a las personas adultas en situación de calle. Esta definición no habla directamente de niños, niñas y adolescentes que pernocten en el espacio público o que estén solos o que trabajen directamente en el espacio público. Pueden acompañar, pueden vivir en asentamientos informales, pueden tener un lugar donde vivir, pero durante el día o durante la noche o un tiempo significativo a diario, transcurren en el espacio público en la consecución de recursos. Entonces eso es importante, sobre todo a la hora, entendemos importante sobre todo a la hora de estudiar esta problemática, diferenciarla de personas adultas en situación de calle. Los estándares del derecho internacional vinculados a los derechos del niño hablan en particular de este tipo de características. Acá en Uruguay hemos llegado a una definición un poco más operativa que intenta incluir o integrar los estándares del Comentario General 21, y hablamos de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, son aquellos y aquellas que permanecen un tiempo significativo de su vida en circuitos callejeros y espacios públicos, desarrollando diversas prácticas de consecución de recursos que les permitan satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia. Abrigo, alimentación, en muchos casos protección, ¿no? Zafando o escapando de situaciones de violencia intrafamiliar, violencia comunitaria, crimen organizado, etc. Diferentes tipos de violencia. También se busca en la calle la necesidad de supervivencia y de protección. Por supuesto, en este universo definido acerca de esta problemática, hay diferentes niveles de vulnerabilidad que viven niños, niñas y adolescentes, ¿no? No todas las situaciones de calle tienen el mismo nivel de vulneración de derechos de vulnerabilidad, ¿no? Hablamos de diferentes niveles, no es lo mismo pensar en situaciones de niños, niñas y adolescentes expuestos a situaciones vinculadas al crimen organizado, a la explotación sexual, a las peores formas de trabajo infantil, que niños y niñas que están vinculadas al sistema educativo de alguna manera, aunque en forma precaria, y que acompañan habitualmente a adultos o adultas que tienen un nivel de protección hacia ellos, pero les acompañan a situaciones de mendicidad, de recolección y clasificación de residuos. Hablamos de vulnerabilidades, hablamos también de mayor y menor niveles de vulnerabilidad. Bueno, también acá hacemos una salvedad y mencionamos también un caso emblemático
a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, que tiene que ver con el caso Villagrán Morales versus Guatemala, también conocido como Niños de la Calle, el caso de los niños de la calle, eh, que fue en fines del siglo XX, en 1999, donde la Corte Interamericana, por primera vez, se refiere, citando a la Convención Americana de los Derechos Humanos, se refiere a esta temática de la niñez en situación de calle. Es un caso emblemático que es importante tenerlo en cuenta para seguir entendiendo los marcos normativos y los estándares del derecho internacional. Entonces, nosotros en la definición mencionábamos las prácticas para satisfacer necesidades básicas de supervivencia, ¿no? Entonces, no podemos confundir supervivencia con vida digna, y la dignidad es inherente a la condición humana y es uno de los fundamentos principales de los derechos humanos, ¿no? Entonces, la vida digna va más allá de la mera supervivencia, debiendo comprender elementos básicos que favorezcan el desarrollo pleno del ser humano, como la educación, la salud, el ocio y la vivienda adecuada. Acá tenemos eh, una doble dimensión que incorpora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que es el derecho a la vida. No solo incluye eh, el, el derecho a todo ser humano a no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también a que sean garantizadas sus condiciones de vida digna, más allá de la mera existencia, ¿no? Entonces, pero acá también incluye en la Corte, eh, bueno, entre otros derechos humanos, la vivienda adecuada, ¿no? Y acá también podríamos linkearlo con el PIDES, con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre vivienda adecuada, ¿no? Como un derecho humano. Y después en los comentarios generales de, del DESC, en los comentarios generales 4 y 7, se refiere directamente a cómo debe ser una vivienda adecuada, ¿no? Asequible, que tenga condiciones de saneamiento, acceso al agua potable, eh, y que los grupos vulnerables y de especial vulnerabilidad, como los migrantes, las personas en movilidad, los niños, niñas y adolescentes, deben ser priorizados a la hora del derecho al acceso a una vivienda adecuada. Bueno, también el tema que nos nuclea es calle, es desplazamiento forzoso, es también la movilidad, la migración, ¿no? Eh, Hay una muy dura intersección de vulnerabilidad entre la migración y las dinámicas de calle, ¿no? Que afectan a niños, niñas y adolescentes, a una doble vulnerabilidad. No solo por la especial vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes que que por su etapa de desarrollo, ¿no? Sino sumado a la desvinculación de los espacios de protección, a la consecución de recursos en el espacio público, sino también a la doble vulnerabilidad que presentan las personas por el solo hecho de estar migrando, ¿no? Y ahí hacemos un paréntesis. eh, Uruguay no es ajeno a la movilidad humana. En estos últimos años ha crecido muchísimo, significativamente, el ingreso de personas. eh, y entonces es necesario comprender que toda persona, al tener la necesidad de emigrar, se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Por tanto, es necesario que el marco normativo y las responsabilidades asumidas como Estado tengan su correlato con políticas públicas de inclusión efectivas, como también recursos institucionales y presupuestales acordes a la dimensión de este fenómeno, ¿no? Las vulnerabilidades de las personas migrantes y sus familias también son multidimensionales y requieren de un abordaje interinstitucional e intersectorial. Entonces ahí los desafíos y problemas por esta zona también persisten. Si bien se estableció en Uruguay, a través de la ley número 18.250, eh, eh, con la misma condición, digamos, con los nacionales y las personas que emigraron, la igualdad de derechos.
tenemos muchos ejemplos que esto a la práctica no termina efectivizándose, ¿no? Podríamos citar el ejemplo de las prestaciones sociales, económicas que cuenta la matriz de protección acá en Uruguay. Para poder cobrarla necesitas el DNI, la cédula de identidad uruguaya, y el acceso al DNI tiene otros tiempos, por supuesto. Y podríamos hablar de las situaciones de calle, ¿no? De familias enteras que emigran a Uruguay y que deben acudir a un espacio, a un hogar transitorio, ¿no? Institucional. Nosotros no tenemos respuesta a familias con adultos de diferente género que puedan estar juntos con niños, niñas y adolescentes a cargo. Entonces ahí ya al problema de la movilidad, al desarraigo, cualquiera fuera de sus motivos, le sumamos la separación transitoria, por lo menos, en los momentos más complejos, de uno de los referentes adultos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, también hablamos no, podemos citar como otro elemento de apoyo, que es la opinión consultiva 2114 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una opinión consultiva que la realizaron Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, sobre los estándares de protección para los niños, niñas, adolescentes, migrantes y desplazados. Me parece que eso es un documento importante que también a lo largo de este curso estaría bueno poderlo acudir y tener de referencia, ¿no? Hace esta opinión consultiva eh, busca superar, ¿no? Como mencionábamos recién de la ley en Uruguay, busca superar esta mirada punitiva de los migrantes desplazados para pasar a un paradigma de protección y promoción de los derechos humanos. Bueno, nada, sigo leyendo porque si no me voy a quedar corto de tiempo. El desplazamiento forzado claramente es un motor clave de la movilidad de niños, niñas y adolescentes, impulsado por causas como la violencia familiar, comunitaria e institucional, el crimen organizado que se ha instalado sobre todo en esta región, donde claramente es una, una organización que coopta, ¿no? Que tiene determinadas cuestiones atractivas diferentes a la empleabilidad y a la educación formal, ¿no? Y que claramente coopta a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad fácilmente, ¿no? Es una cooptación muy fácil para ingresar a determinadas situaciones que estas organizaciones de crimen organizado empiezan a comandar y a generar determinados niveles de violencia en los territorios. Y ahí tenemos un claro ejemplo de cómo este tipo de situaciones, fenómenos, empieza a operar en los desplazamientos, en la movilidad, en los destierros también que viven niños, niñas y adolescentes de sus comunidades de orígenes. Bien, nos vamos acercando al comentario general 21 nuevamente, que como decíamos, este comentario proporciona una orientación autorizada a los estados para el desarrollo de estrategias nacionales a largo plazo sobre los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Los objetivos que tiene el comentario general 21 es aclarar, que hablábamos del interlineado, ¿no? De la convención, en particular sobre la temática de niñez en situación de calle. Aclarar las obligaciones de los estados en la aplicación de un enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes en relación a estrategias e iniciativas para los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Proporcionar una guía completa y autorizada a los estados sobre el uso de un enfoque holístico de los derechos del niño. Identificar las implicancias de determinados artículos de la Convención en el sentido de mejorar el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes conectados con la calle. Como todo comentario general vinculado a la Convención de los Derechos del Niño, hablamos de los 4 principios fundamentales en los cuales se basa este comentario general, que tienen que ver con la no discriminación, con el derecho a la vida, con el interés superior del niño y con el derecho a ser oídos, a ser escuchados, el derecho a la participación. Es en base a esos principios que este comentario general expresa
la guía, digamos, completa que deben asumir los estados nacionales para llevar adelante una política que promueva los derechos y transforme la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Claves para la implementación, ¿no? Los comentarios generales no pueden ser solamente una cuestión no jurisdiccional a tener en la mesita de luz o en la oficina de los estados y de la sociedad civil, o en la mochila de los educadores y educadoras que trabajamos en calle, sino que debe ser implementado. Y claves para la implementación tienen que ver con, bueno, visualizar a nivel nacional, analizar y analizar cuál es la información que se tiene sobre esta problemática y hacer una recopilación legislativa y política de los marcos normativos internacionales, regionales e internacionales que tiene el Estado, escuchar la voz de los propios niños, niñas y adolescentes, que el rol del Estado esté claro, que también sea regulador, pero que también trabaje en conjunto con los organismos no estatales, y debe haber un presupuesto, debe haber una asignación presupuestaria. También para la implementación es el enfoque holístico, ¿no? Esta cuestión de la interdependencia, la indivisibilidad de los derechos humanos, en particular de los derechos del niño, requiere de un enfoque integral para pensar políticas y programas que transformen la realidad que viven niños, niñas y adolescentes. Debemos pensar en lógicas de sistema, ¿no? Prevención de las situaciones de extrema vulnerabilidad y vulnerabilidades, atención, egreso y seguimiento de las situaciones, pensando en la trayectoria de vida de los niños, niñas y adolescentes. La necesidad de una mirada intersectorial. No puede haber una política que implemente los contenidos y estándares del Comentario General 21 que sea solamente llevada adelante por las secretarías de infancia, de niñez o los organismos estatales pensados específicamente sobre los derechos del niño. Debe participar salud, educación, vivienda, trabajo. Debe pensarse de una lógica multisectorial. La formación permanente, no solamente de los actores vinculados directamente hasta a la infancia y adolescencia, sino también de otros que tienen trato indirecto, ¿no? Pienso en la policía, pienso en el Poder Judicial, etc. Seguimiento y rendición de cuentas también que tiene que ver con el tema presupuestario. Pablo, se Sí, nos ha acabado el tiempo. Es que te mandé un mensaje por otro lado, pero no sé si lo viste. está. Para ver si podemos hacer un cierre. ¿Cuánto me falta? Sí, paso para adelante. Virginia, perdón. 0. 0. Está. Bueno, básicamente, disculpen, pensé que lo hacía mucho más rápido. Eh, No, está muy bien, muy interesante. Gracias. Me parece que también pensar en los ejes estructurantes de una construcción de política pública para la implementación del Comentario General 21, es necesario generar un sistema de respuestas a la intervención. Debe haber una cultura de alianza entre el Estado y la sociedad civil, de trabajo en conjunto, cada uno desde su lugar. El Estado debe contar con herramientas de diagnóstico, debemos saber cuántos niños, cuántos son, de qué dimensión hablamos de la problemática, para poder también que esto incida en las respuestas y también en la asignación presupuestaria, y también en el desarrollo de metodologías de intervención, ¿no? Nosotros eh, trabajamos con niños, niñas y adolescentes en los distintos territorios, y la metodología de trabajo en calle es muy específica, porque intervienen factores como la proximidad, la articulación institucional, la cercanía con cada uno y cada una de ellos y ellas, el trabajo con la familia, las redes. Eso es la flexibilidad para poder trabajar, eso es importante a la hora de pensar estrategias nuevas que hacen al mejoramiento de la intervención. Simplemente una dimensión del problema en Uruguay. Uruguay no cuenta con datos cuantitativos actualizados sobre esta problemática de la niñez en situación de calle. La última cuantificación fue en el 2007, donde en Montevideo y área metropolitana se cuantificó 1.887 niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Básicamente no hay datos desde el 2007. Uruguay es un país que tiene 3,5 millones de habitantes, ¿no? O sea, y
más de la mitad del país está en Montevideo y zona metropolitana. Eso para dar una dimensión. Voy a terminar me faltarían cuestiones, pero quiero respetar a los compañeros de la mesa. Eh, Esta presencia de Gurises Unidos como una organización legitimada a nivel nacional, regional e internacional y socia del Consortium for Street Children generó esta posibilidad de, como les decía, de traccionar al Estado uruguayo, de poder ser pionero a nivel regional e internacional, de desarrollar los contenidos del Comentario General 21. Y eso fue todo un proceso de trabajo en el cual, rápidamente les digo, se elaboró un Plan Nacional Estratégico 2020-2030 con la participación intersectorial de los distintos ministerios del Estado uruguayo, con la participación de la sociedad civil y con la participación de los propios niños, niñas y adolescentes. Nosotros o por lo menos entendemos que debemos pasar a una tercera generación de elaboración de política pública, ya no solo el Estado, la elaboración y el diseño, ya no solo el Estado y la sociedad civil, sino el Estado, la sociedad civil y los propios niños, niñas y adolescentes que puedan llevar adelante las respuestas, que nada mejor que de parte de ellos que nos puedan dar pistas para poder trabajar. Y bueno, y después hubieron logros a nivel estatal, a nivel de sociedad civil y a nivel también de los propios niños, niñas y adolescentes, que con mucho gusto dejo este material, pero no quiero seguir sacando el tiempo a los demás compañeros y ser respetuoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante todos tus aportes para los y las participantes. Mencionar que hemos puesto la presentación de Pablo en el chat, también los documentos que Pablo ha ido mencionando. Y tal vez sería bueno, Pablo, si dejas, aunque está en la presentación, el contacto de Gurises y también el contacto del trabajo de las dos redes que mencionas, por si acaso los participantes quieren tener más información. Creo que, bueno, todos nos vamos a tener la posibilidad de comentar al final, invitarles a todas y todas que vayan poniendo, por favor, sus preguntas, si no los dejen para el final o sus comentarios, porque somos bastantes y tratar de organizarlo, pero me parece que has dado una muy buena introducción a lo que significa intervenir, hacer una intervención social en dinámicas de calle, ¿no? Y sobre todo la complejidad que tiene, porque tiene muchas dinámicas, muchos frentes, y no es lo mismo una situación que otra, y sobre todo, además, se complejiza con las nuevas dinámicas que además se mencionan como lo que es el tema de tránsito, el tema de la crimen organizado en estos momentos en muchos países de la región, el tema de los contextos de migración, contextos de desplazamiento forzoso. Entonces, creo que la herramienta efectivamente del Comentario General 21 es una buena herramienta para comprender esa mirada específica que se tiene que dar, pero que hay también que irlo adecuando a las diferentes realidades. De todos modos, vamos a poder hablar mucho más y muchísimas gracias por tu excelente presentación. Voy a darle la palabra a Pablo Seriani Nadas. Él es abogado, Buenos Aires, es además de académico, de profesor, es experto independiente, es uno de los expertos independientes que integran el Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y miembros de sus familias. Y es muy interesante porque este comité, en conjunto con el Comité de Derechos del Niño, han trabajado conjuntamente en los comentarios generales 22 y 23. Pero además la experiencia de Pablo Seriani es también muy rica y nos va a aportar también muchas luces para el trabajo y el abordaje que tendremos que hacer y sobre todo aportar sobre las reflexiones que han hecho los mismos miembros del comité en la revisión también de los informes y el trabajo que hacen con los estados. Adelante. Hola, bueno, buenos días a todas y a todos, o buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí acompañándolos en esta iniciativa tan interesante. Si les parece, paso directamente a compartir mi presentación.
y a comenzarla, así aprovecho lo más posible el tiempo. Bueno, básicamente la idea es conversar un poco sobre los estándares que ya se mencionaron, que trabajamos los dos comités de manera conjunta y que finalizamos en el año 2017 y que derivaron en las observaciones generales 22 y 23 del Comité de Derechos del Niño, que para nosotros, para nuestro comité, son las número 3 y 4. ¿No? Sobre niñez en contexto de migración. Están divididas en dos documentos. Eso es una cuestión meramente burocrática, porque estos documentos tienen que tener un máximo de palabras y bueno, separamos unos temas en uno, otros en otros para poder abordar lo más posible un tema que es multidimensional, como decía Pablo, ¿no? También y por lo tanto tenía muchas cosas que queríamos reflejar en términos de estándares. Complementando lo que comentaba Pablo sobre las observaciones generales, en la misma línea que decía él, básicamente hablamos de lo que se llaman interpretaciones autorizadas. ¿Por qué? Porque no hacemos esto porque sí, sino porque es un mandato de los estados. Cuando los estados redactaron los tratados de derechos humanos, crearon los comités, lo que se llama órganos de tratados, para supervisar estos tratados, el cumplimiento, pero también para guiar a los estados en la implementación adecuada, ¿no? Y esa guía autorizada justamente porque es un mandato dado por los estados, son las observaciones generales, y por lo tanto los estados tienen que cumplir con esta guía justamente porque para eso ellos lo pusieron en nuestro mandato, ¿no? Entonces tiene una base normativa de carácter obligatoria. Se habla de, digo, es la manifestación del tratado como instrumento vivo porque lo que nos permite es afinar una redacción genérica de un tratado de cada derecho que es reconocido, entonces es como la letra chica. Y al mismo tiempo lo que te permite traer una convención de hace 30, 40 o 50 años, depende de cuál hablemos, a las realidades actuales, ¿no? A las necesidades en términos de ejercicio de derechos, de abordar por lo general problemáticas estructurales, pero también coyunturales de violencia o de violaciones de derechos o de discriminación, y por lo tanto son las observaciones generales las que nos permite, ¿no? Traer en el tiempo las convenciones y tratar de llevarlas, ¿no? Convertirlas en una herramienta práctica, viva, para justamente que las políticas públicas se basen en esos lineamientos que establecen los comités, ¿no? Políticas públicas de cualquier organismo estatal, a cualquier nivel de gubernamental, poder judicial, órganos legislativos, y luego, bueno, cómo usamos estas observaciones los comités, relatorías, grupos de trabajo de Naciones Unidas, otros organismos internacionales. El propio sistema interamericano recurre muchas veces a las observaciones o viceversa, ¿no? Se pueden citar desde ámbitos universales, jurisprudencia regional. Y como bien explicaba Pablo con el trabajo que ellos hacen, ¿no? Digo, las organizaciones de la sociedad civil o ámbitos académicos, sindicales, movimientos sociales, en fin, toda la diversidad de actores sociales también, ¿no? Recurren a estas herramientas para sus estrategias de incidencia en política pública, de litigio, de denuncia, de violaciones de derechos, en fin, con las diferentes finalidades, pero siempre tendiendo a la realización efectiva, ¿no? Al cumplimiento efectivo de los tratados de derechos humanos. Si miramos la observación 21, ¿no? Que recién se comentaba, con las 22 y 23 del Comité de Derechos del Niño, hay varios estándares que son similares, ¿no? Digo, porque finalmente todo, digo, la garantía de derechos, las obligaciones que surgen, digo, necesitan herramientas similares en términos de política pública integral de protección de los derechos de la niñez, los principios que mencionaba Pablo, los troncales de la Convención, el rol de los sistemas de infancia, la adecuación normativa, ¿no? La adopción de normas para luego su efectiva implementación, garantizar acceso a la justicia, temas de igualdad de derechos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la niñez y la familia, ¿no? Como órgano protector, pero también, ¿no? Cómo el interés superior del niño a veces puede llevar a una decisión diferente, depende. La búsqueda de mecanismos de protección inmediata, pero también soluciones duraderas, temas de información como base de política pública, la capacitación de los actores que intervienen en el terreno o en el diseño de políticas, temas de participación, rendición de cuentas. Son solo algunos ejemplos que uno los puede encontrar en la mayoría de las observaciones temáticas, ¿no? Por ejemplo, niñez y calle, niñez y migración, niñez y discapacidad, etcétera, etcétera. Pero en estas tres, digo, claramente podemos encontrar muchos puntos en común. Ya centrándonos en la 22 y 23, ¿no? Y sobre todo en lo que tiene que ver con movilidad, niñez en movilidad, estos estándares se desarrollan como la opinión consultiva 21 de 2014 que mencionaba Pablo, justamente como reacción de los sistemas de derechos humanos, que de alguna manera son caja de resonancia de realidades que ocurren en el terreno, y esta realidad tiene que ver con una presencia cada vez mayor de la niñez en contexto de inmigración, ¿no? No solo en términos cuantitativos, ¿no? Digo,
procesos de movilidad, de migración en diferentes regiones en América Latina o desde entre países africanos o de África a Europa, etcétera, donde cuantitativamente hay cada vez más niños, pero también hay cada vez más niños, digamos, con un cambio cualitativo, ¿no? Muchas veces liderando procesos migratorios, ¿no? Lo que llamamos niñez no acompañada, tanto por decisión del ámbito familiar como por decisión del propio niño o niña, ¿no? Entonces ahí hay toda una serie de factores que ha llevado a que esa presencia sea significativamente diferente a la que podíamos ver 20, 30, 40 años atrás o más. Pero también, ¿no? Un cambio cualitativo a partir de las condiciones de vulnerabilidad en las que se puede encontrar, y esto tiene que ver con ciertas modificaciones en las políticas de control, sobre todo de la movilidad, y que ha ido generando no solo mayor vulnerabilidad en todo lo que es el proceso migratorio, tránsito, las rutas migratorias, el ingreso, el cruce de fronteras, sino incluso también en las condiciones en que las personas se encuentran ya en los países de destino, ¿no? Entonces hay una modificación bien importante de eso, y en ese contexto donde surgen todas las problemáticas de vulneración de derechos, la necesidad de poner la lente de los derechos de la infancia para abordar esta realidad, ¿no? Y este es el germen de alguna manera de los procesos de desarrollo de estos estándares internacionales, ¿no? La lente de infancia, ¿no? La invisibilidad casi absoluta de la Convención de Derechos del Niño para el diseño e implementación de políticas migratorias, ¿no? Un enfoque sesgado, adultocéntrico sin lugar a dudas, ¿no? Y que invisibilizaba cómo, y lo sigue haciendo en buena medida, cómo impactan esas decisiones tanto en el ámbito de la gestión de la movilidad en sí, ¿no? Ingresos, residencias, etcétera, como luego en el tratamiento de la niñez migrante o hijos e hijas de migrantes. Cuando digo de migrante, digo en términos genéricos, ¿no? Incluye quienes solicitan asilo, quienes tienen el reconocimiento del estatus de refugiado, que también son personas que han migrado en términos no técnicos, digamos. Y por lo tanto, es la, la, la lucha, de alguna manera, y el reconocimiento de los derechos de la niñez acompaña todo el proceso migratorio. Eso exige la obligación de aplicar de manera transversal la Convención a todos los elementos de política migratoria y cómo esa política luego conecta con otras: educación, salud, vivienda, trabajo, justicia, protección, etcétera, ¿no? Aplicar los principios de la Convención y otros principios del derecho internacional de derechos humanos, y, como decía, los estándares, ¿no? Que son las que emanan de estas, entre otras cosas, de las observaciones generales. Un poco haciendo el mismo ejercicio que hacía Pablo, ¿no? Los principios troncales de la Convención aplicadas a niñez en contexto de migración, ¿no? Y concretamente el principio de no discriminación, ¿no? Exige la prohibición de discriminación en el acceso a derechos por nacionalidad o condición migratoria, tanto de los niños como de sus padres, ¿no? La necesidad de aplicar todo lo que es derecho de la niñez a la política migratoria sin ningún tipo de discriminación por razones de índole de metas migratorias, metas de control de la movilidad, etc. Obviamente un enfoque interseccional, porque no solo es no discriminación por nacionalidad o condición migratoria, sino luego cómo garantizar los derechos en igualdad a partir de diferentes condiciones sociales, ¿no? Y esto aplicado a cuestiones de niñez en calle, por supuesto, la importancia de entender las propias necesidades y condiciones de vulnerabilidad de la niñez en contexto de migración al momento de implementar programas para la prevención y protección de la niñez en calle, ¿no? Y la propia inclusión, ¿no? Prevenir cualquier forma de discriminación en el acceso a esos programas o políticas. El mismo principio de interés superior del niño en materia migratoria tiene que regular, ¿no? Este principio troncal: derecho, principio, regla de procedimiento, como señaló el comité en su observación 14, ¿no? Bajado al tema migratorio es justamente darle prioridad, y esto es muy claro en la observación 22, darle prioridad a los derechos de la niñez por sobre los objetivos que tenga un Estado en materia de control o regulación de la movilidad. Y esto implica aplicar el principio de interés superior y la evaluación de interés superior del niño a la regulación de la entrada, de las condiciones para obtener una residencia, para peticionar el asilo y obtener la protección adecuada, en medidas de retorno, para evaluar expulsiones que pueden derivar en separaciones familiares, medidas para facilitar la reunificación, la inclusión de la niñez migrante o hija de migrante en todas las políticas sociales como forma de garantizar interés superior, no recurrir a prácticas discriminatorias, la regularización migratoria. Luego voy a detallar un poco más ese tema, así que lo paso. Y por supuesto también de vuelta el interés superior aplicado a políticas de niñez en calle y niñez migrante en calle.
Derecho a ser oído, a participar, bueno, también exige la reforma de todos los procedimientos migratorios, procedimientos en frontera, procedimientos de asilo, ¿no? Para garantizar procedimientos sensibles a la niñez, y esto hay un catálogo de garantías que están en las dos observaciones, ¿no? Desde un derecho a un tutor o tutora especializada, ¿no? No es reemplazar la patria potestad de los padres, sino que es un experto o experta en esa materia. ¿No? Entonces, la necesidad de adecuar estos procedimientos, otros que tienen que ver con todo el proceso de acogida, de recepción, de protección de derechos, de inclusión socioeconómica, etcétera, o en iniciativas concretas vinculadas a, ¿no? la participación para políticas de inclusión social, programas dirigidos a niñez en calle, entre otros, ¿no? La importancia de que la niñez migrante también sea escuchada y participe en esos espacios. Todo lo que tiene que ver con niñez a la vida, derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, ¿no? La importancia de su aplicación a todos los temas en materia migratoria, ¿no? Como todos los derechos que están en juego cuando hablamos de este principio, ¿no? Y es clave el reconocimiento de derechos independientemente de la condición migratoria, cómo impactan en la vida y el desarrollo las políticas que los estados adoptan en las rutas migratorias y cómo eso está generando un crecimiento exponencial de desapariciones y muertes o de malos tratos en frontera, o situaciones de explotación o marginación, etcétera, en países de destino. Entonces, y cómo se está regulando el asilo, ¿no? Cómo la externalización u otras políticas de control migratorio o la criminalización está impidiendo cada vez más acceder a esta protección. La regularización migratoria como elemento clave también para prevenir y reducir formas de explotación y al mismo tiempo como un camino clave para el proceso de crecimiento y desarrollo integral de la niñez, el ejercicio de derechos sociales, el acceso a las políticas y programas para niñez y familia en calle, también como un elemento clave, ¿no? En fin, entre otros temas que son fundamentales para la aplicación de este principio. Esto lo dejo aquí, luego pasaremos el documento por si les resulta de utilidad, pero bueno, son otros temas de estándares que surgen de esas observaciones, que vienen de alguna manera a priorizar, como decía, los derechos de la niñez por sobre temas migratorios. Un ejemplo donde hemos marcado esa diferencia sobre lo que venía pasando y un poco en línea con la Corte Interamericana es la prohibición absoluta de recurrir a toda forma de privación de la libertad por razones migratorias tanto de niños como de familias, ¿no? Entre otros estándares que son importantes mencionar. Ahora, el acceso a derechos sociales, ¿no? Esto se desarrolla sobre todo en la observación general 23, hay algunas cosas en la 22, pero que básicamente tiene que ver con la importancia del ejercicio de derechos sociales y acceso a discriminación para la niñez en contexto de migración y especialmente en situación de calle y cómo eso se vincula, ¿no? El acceso a esos derechos también a los factores que pueden derivar a niñez en situación de calle. El ejercicio de estos derechos por parte de la niñez migrante es fundamental en ese sentido, ¿no? Como canal virtuoso en cuando eso se garantiza en condiciones de igualdad y con políticas efectivas y al revés, ¿no? El círculo vicioso de exclusión, marginalidad, situaciones de explotación, de situación en calle por diferentes formas de discriminación por razones migratorias, por ejemplo, o por la propia nacionalidad, ¿no? Entonces, los derechos como medio para cumplir también metas de política pública. Esto es fundamental porque la narrativa en muchos países, tanto de América Latina como en contextos europeos, es si la niñez migrante o si las personas migrantes, independientemente de la residencia que tengan, cuando se trata de situación de irregularidad, estas narrativas se profundizan, no acceden a los mismos derechos que los nacionales, hay una suerte de beneficio para los nacionales, ¿no? Y esto es un absurdo construido desde los prejuicios y el crecimiento de la narrativa antiinmigrante, ¿no? Lo que se genera con eso es ir en el sentido opuesto de toda meta básica de política pública de un Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por tanto la igualdad de derechos es clave para lograr esas metas, ¿no? Reducción o prevención o erradicación del analfabetismo, deserción escolar, trabajo infantil, explotación, situación de calle, transmisión de enfermedades, en fin, hay toda una serie un catálogo enorme de política pública y de metas de política pública que se comprometen, ¿sí? En el sentido negativo, cuando se establecen formas de discriminación en el ejercicio de esos derechos, ¿no? Y por lo tanto la igualdad de derechos es clave justamente para, ¿no? Ir en el sentido opuesto, ¿no? En el sentido virtuoso, diríamos, ¿no? Incluso, y eso también tiene un impacto importante en todo lo que es el abordaje a niñez en situación de calle, ¿no?
algunos desafíos en este contexto, a partir de, ¿no? Justamente para implementar estos estándares y que de alguna manera estaban entre los principales factores que llevaron a los comités a elaborar estas observaciones y los principales elementos que vemos, tanto, digo, los dos comités, y yo creo que otros también lo ven desde sus respectivos mandatos, al momento de ver la cuestión de la niñez migrante en los países de destino, ¿no? Y problemática de niñez en calle, ¿no? Primero que nada, las políticas migratorias de carácter sesgado. A pesar de que es un fenómeno estructural multidimensional, digo, la lente que usan muchos estados es una lente muy sesgada, sumamente limitada, muchas veces con una lente de seguridad y en algunos casos también una lente de instrumentalidad económica, ¿sí? Por más que sea una mirada errada, incluso en esa propia lente sesgada. Y eso hace que en muchos casos esos objetivos estén por encima de las obligaciones en cuanto a derechos de la niñez y por lo tanto de las políticas de infancia. Estamos en un contexto de creciente criminalización, persecución, discriminación, estigmatización de la población migrante. Nos basta prender unos minutos la computadora y ver el catálogo de noticias y de videos de cómo ese sesgo en la política migratoria está haciendo un daño enorme, no solo en las familias migrantes, en las niñez migrantes, sino en las sociedades en general, a pesar de que la narrativa intenta mostrar lo contrario, que es la sociedad se beneficia con ese maltrato o trato desigual. Una aplicación muy limitada de la convención en todos los temas migratorios, como decía, la cuestión de la narrativa y cómo eso, por un lado, permea o mal informa políticas y luego cómo eso impacta negativamente en la niñez, en las familias, en las comunidades. Hay una presencia todavía muy limitada de los organismos de protección de infancia en temas migratorios, cuando en realidad gran parte de las temáticas, si no todas vinculadas a los derechos de la niñez en contexto de migración, es un tema de infancia, no es un tema migratorio. En todo caso, el tema migratorio puede ser el causante o parte de los factores que causan los problemas de exclusión, de discriminación o de violación de derechos, y parte de la solución en el sentido de implementación de una solución mirada desde la lente de infancia y de las políticas de infancia, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy importante, como también en los mecanismos de coordinación. Y la coordinación no solo para articular dentro de los propios mandatos, sino para garantizar la coherencia. ¿Sí? Si los estados quieren, por ejemplo, garantizar la protección de la niñez y prevenir situaciones de marginalidad o situación de calle, y al mismo tiempo los estados se niegan contundentemente a que esos niños salgan de una situación de irregularidad migratoria, que las familias salgan de una situación de irregularidad migratoria, lo que implica, entre otras cosas, que los padres tengan permiso para trabajar. Hoy estamos en una situación tan absurda, diríamos, en este tema que hay que luchar porque los estados reconozcan a las personas la posibilidad de trabajar. ¿Sí? ¿No? Y eso tiene, cuando esto no ocurre, ¿no? Se dan toda una serie de situaciones que claramente impactan en la niñez. Algunos desafíos, ¿no? Vinculan estos temas de manera muy, muy clara, ¿no? Como y que se presentan en los dos temas, ¿no? La ausencia de un enfoque integral y transversal, la falta a lo mejor de especialistas en infancia y calle, pero en infancia y migración para abordar cada uno de los temas y los temas en conjunto. El interés superior de la niñez se ve superada, diríamos, por otros intereses que los estados implementan al momento de pensar la situación de calle como un tema de seguridad, el tema migratorio como un tema de seguridad, y eso ya mal informa, diríamos, y determina de una manera sesgada y equivocada el abordaje sobre estas realidades. Como decía, el tema de la falta de coordinación entre muchas instituciones que tienen, primero en términos gubernamentales y a nivel de distintos niveles de gobierno, pero luego con muchos otros actores sociales que son claves para el abordaje, ¿no? Y garantizar esa participación, ¿no? Cómo malas prácticas generan efectos unos a otros, ¿no? Por ejemplo, deficiencias en el sistema de acogida, la niñez no acompañada. Esto, ¿no? Los y las colegas de España lo conocen muy bien, puede derivar en justamente niños en situación de calle, ¿no? Que salieron del sistema de acogida justamente por los problemas de discusiones de competencia, discusiones de ineficacia en tramitar lo que tienen que tramitar, permisos de residencia o peticiones de asilo, etcétera, ¿no? Como los problemas del ámbito migratorio o del ámbito de la niñez migrante lleva a situaciones de calle, ¿no? O situaciones en calle de la niñez migrante y un abordaje equivocado, que es el abordaje del control migratorio, puede llevar a esos niños o esas familias a centros de detención, a todo el proceso de deportación, por lo general arbitrario, ¿no? Entonces, cómo un mal abordaje un tema deriva en el otro. La discriminación en el ejercicio de derechos, como ya mencioné, deriva en situaciones de exclusión, de marginación o situaciones de explotación y de calle. Algo
o ya mencioné bastante, pero digo, esto es una realidad que nos está marcando bastante, cada vez más la agenda, está marcando cada vez más las políticas de muchos estados, y generando toda una serie de problemas o agravándolos, ¿no? La xenofobia, básicamente, ¿no? El discurso de la meritocracia nacional, como si por ser nacional uno o una tendría que tener más derechos que alguien que vino de otro lugar, ¿no? Cuando eso contraría el ABC del sistema de derechos humanos desde sus orígenes. Cómo la xenofobia está impactando en leyes, en prácticas, en políticas públicas, en actitudes tanto sociales como institucionales, cómo eso se ve luego en el barrio, en la definición de programas sociales, en la mirada de los actores que intervienen en el territorio, y cómo van derivando situaciones de exclusión, de precarización sociolaboral de las familias. Y la discriminación en el acceso a programas, por ejemplo, ¿no? Dirigidos a niñez en situación de calle. Solo a modo de información, si bien ahora no está, en diciembre, en muy poco tiempo, estamos publicando unas observaciones generales que hicimos, así como en 2017 con el Comité de Derechos del Niño, en este caso con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Hicimos de vuelta 2 documentos bien extensos sobre todo un catálogo completo, lo más completo que pudimos, de política pública para erradicar la xenofobia y su impacto en los derechos de las personas migrantes y otras personas percibidas como migrantes, ¿no? Y esto, bueno, lo van a ver esos documentos, estructuralmente vinculado al racismo, entre otras problemáticas estructurales. Entonces, son toda una serie de directrices que están nuevamente dirigidas a la gran mayoría de los estados, como las otras observaciones, que son como saben, la Convención de Derechos del Niño la ratificaron todos los países del mundo menos Estados Unidos de América, con lo cual son directrices universales prácticamente. En este caso lo mismo por la alta ratificación de la Convención CERD, y por lo tanto confío en que serán herramientas también para trabajar en territorio con distintos actores sociales y políticos para, de alguna manera, empezar a revertir ese proceso de deterioro del reconocimiento de derechos y políticas de cohesión social, a partir del crecimiento de la xenofobia. La irregularidad migratoria también como un problema estructural, justamente porque la irregularidad hoy es la consecuencia directa de las políticas migratorias. No hablamos de irregularidad, sobre todo como riesgo o como inseguridad, sino irregularización como consecuencia por acción u omisión de las políticas públicas. Y en todo caso, la irregularidad más como un indicador de vulnerabilidad, y ese indicador de vulnerabilidad deriva a situaciones de marginalidad, de violencia, de precarización, de discriminación, de explotación. Y al contrario, la regularización migratoria, tener canales accesibles a la regularización migratoria, no solo con programas ad hoc, sino con vías permanentes, ha sido y sigue siendo un medio fundamental para garantizar los derechos de la niñez. No hay Estado que pueda cumplir con la obligación de derechos del niño si se niega a facilitar la regularización migratoria de la niñez y su familia como un proceso elemental, no suficiente, pero elemental y esencial, de toda medida de inclusión y protección de la niñez y de prevención de situaciones de riesgo. Como último elemento, así me quedo dentro del tiempo, hay algunas recomendaciones en esas observaciones, también en estas que acabo de mencionar que se están por publicar, sobre el crecimiento de la visibilidad en cuanto a la importancia de los gobiernos locales, ¿no? Para abordar algunos de los retos que mencioné, ¿no? Esta cuestión de la proximidad, de facilitar el ver esa realidad de la diversidad cultural en las comunidades, desde, justamente valga la redundancia, desde la propia realidad y no de esa narrativa sesgada, que se plantean desde los medios de comunicación, desde las plataformas digitales, desde ámbitos de política pública, perdón, ámbitos políticos, a veces debates electorales, ¿no? Lo local a veces es clave para evitar o reducir el riesgo causado por esas narrativas, que facilita ver a las personas y familias migrantes como lo que son, no un otro, un ajeno a esa comunidad, sino justamente como parte, como vecinos, vecinas, trabajadores, trabajadoras, padre, madre de escuela, compañero, compañero de escuela, quien trabaja aquí, allá, quién es parte de este movimiento social para mejorar las condiciones del barrio, quien para denunciar situaciones de violencia de género, o para trabajar con la niñez en calle, ¿no? Entonces, justamente como lo que son en la realidad y el ámbito local, facilita por más retos que haya, sobre todo cuando en el ámbito local las personas migrantes no pueden votar, ahí se agudiza, se puede dar retos similares en términos de narrativas y de políticas o campañas anti-inmigrantes. Y lo mismo para la niñez, ¿no? La niñez como tal, ¿no? Niñez migrante ya como niñez.
¿no? Como en todos los ámbitos en los que se desempeña la niñez, ahí hay un lugar clave que se puede trabajar y que se está trabajando desde lo local, con la participación clave también de organizaciones sociales, como decía, ¿no? Y esto lo están viendo cada vez más, ¿no? En las discusiones sobre ciudades santuario, pero también en muchos otros lugares, como ciudades solidarias, etcétera, que se oponen a ese sesgo de política migratoria al que refería. Y en ese contexto, el trabajo en la niñez es absolutamente fundamental para revertir esa mirada sesgada, discriminatoria y esas propuestas de que la exclusión a migrantes beneficia a la comunidad, ¿no? El trabajo con la niñez, el trabajo con juventud en el barrio es fundamental. También, ¿no? Obviamente que es clave la articulación del gobierno local con el gobierno nacional o estatal, depende de qué país hablemos, y según los grados de centralización de las políticas, ¿no? Por ejemplo, en términos de trata, de explotación u otro tipo de agenda, pero también lo migratorio, ¿no? Lo migratorio, ¿no? El otorgar residencias, etcétera, como coadyuvante y no al revés, ¿sí? De las políticas locales de inclusión social, de infancia, de desarrollo integral, etcétera. Y en todo ese ámbito, por supuesto, todo lo que tiene que ver con participación, con darle voz genuina, ¿sí? A la niñez y adolescencia, y a la niñez y adolescencia migrante o hijos e hijas de migrantes también es fundamental para el abordaje de todos esos temas y concretamente el abordaje de la niñez en situación de calle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por la excelente y rica presentación. Creo que vamos a tener que revisar porque es mucha información, mucho detalle y queremos realmente hacer buen uso de todos los estándares y todo lo que dicen esos comentarios generales. Requerimos realmente revisarlos también, como decía Pablo, así que son herramientas de trabajo que tendríamos que tal vez utilizarlos a lo largo del curso. Pero que además me parece que usted los detalla muy bien, ¿verdad? Y sobre todo rescata un montón de elementos centrales. Y además que me parece que hay muchas cosas que ha dicho, pero como por cuestión de tiempo, me parece que es muy importante lo que decía de no olvidar que ante todo son niños, niñas y adolescentes y después su condición, ¿no? Su condición de calle, su condición migratoria y todas esas problemáticas transversales a las cuales ellos y ellas se ven inmersos. Luego el elemento de que estas guías orientativas, ¿verdad? O las directrices, o como queramos llamar, los comentarios generales, deben convertirse en la base para el desarrollo de las políticas, ¿verdad? Y que los estados, con todos estos desafíos que tenemos en la respuesta que se está dando, sería interesante volverlas o recuperarlas, ¿verdad? Porque muchas veces los estados las desconocen. Y bueno, hay otros elementos que voy a dejar para después, para el espacio de intervenciones. Ya hay algunas preguntitas, yo estoy pasándoselas en el chat para que ustedes de una vez las vayan teniendo y así es mucho más fácil a la hora del espacio y no perder tiempo. Estamos igualmente poniendo las presentaciones y los documentos que se han mencionado en el chat. Y también que sepan que estamos grabando, está ya en línea en Facebook, pero también posteriormente lo vamos a tener grabado por si quieren revisar todos los elementos que nos han dicho. Voy a pasar con la última presentación e invitar a María del Mar González Villar. Ella es asociada senior de protección del ACNUR Costa Rica. Cuenta con una licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica y una maestría en Administración de Medios de Comunicación con énfasis en Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Estatal a Distancia. Es especialista en Derechos Humanos en énfasis en apatridia, protección de la niñez y género y cuenta con amplia experiencia en la generación de alianzas, articulación de acciones interinstitucionales, formulación e implementación de proyectos para el cumplimiento de derechos humanos y fortalecimiento de actores claves como agentes preventivos de la violencia hacia la niñez y la adolescencia. Prevención de la violencia hacia la mujer como prevención de la erradicación del riesgo de apatridia. Adelante, María del Mar. No sé si usted tiene una presentación que quiera que la compartamos. Igualmente, Pablo Seriani, cuando tengan esos documentos, digamos que van a salir en diciembre, que mencionó,
que además me parece muy interesante esto también que plantea de todo el tema de los gobiernos locales, de este tema de territorialidad que es central en estos momentos, sobre todo con estas dinámicas de tránsito, tal vez si nos manda un mensajito y nosotros lo compartimos con las participantes. Gracias. Muchas gracias, Virginia, por la presentación. Para mí es un gusto acompañarles el día de hoy. Como decía Virginia, mi nombre es María del Mar González Villar. Yo soy asociada senior de protección en el ACNUR, en la Oficina Nacional de Costa Rica. Eso quiere decir que trabajo en la parte legal de la oficina, pero particularmente yo trabajo todas las temáticas que tienen que ver con poblaciones que enfrentan particulares situaciones de vulnerabilidad, incluidas niños, niños y adolescentes. Es un gusto para mí participar, agradecer mucho por la invitación y en especial a DNI, que es pues una agencia socia de la ACNUR en Costa Rica y es nuestra agencia socia especialista en niñez. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Ok, me dicen si la pueden ver, por favor. Sí, perfecto. Muchas gracias, María del Mar. Ya la vemos. Ok, gracias. Ok, entonces, bueno, mi presentación está más en línea con la observación general número 23 que les comentaba el colega del Comité de los Derechos del Niño, y voy a hacer algunas aseveraciones o algunas puntualizaciones en el tema de niños, niñas y adolescentes con necesidades de protección internacional bajo el Estatuto de la Persona Refugiada. Vamos a iniciar primero con un poquito, con un marco introductorio en cuanto al desplazamiento forzado. Entonces, bueno, cuando hablamos de desplazamiento forzado, siempre es importante recordar el tema de la diversidad, ¿verdad? El desplazamiento forzado impacta de manera diferenciada a las personas de acuerdo con su edad, género y diversidad. Y eso es algo que tenemos que revisar y que observar con mucho detalle a la hora de generar intervenciones de asistencia o de atención o protección para estas poblaciones. Claramente, como estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, nos vamos más a centrar en el tema de la edad, ¿verdad? Como aquellas diferentes etapas en el ciclo de la vida de una persona, lo cual hace que sus capacidades y sus necesidades cambien, ¿verdad? Además, también siendo consecuentes con que si bien todas las personas deben ser sujetas de derechos y deben ser sujetas activas de derechos y acceder de igual manera, la edad puede aumentar o disminuir un poco la capacidad que tiene la persona para ejercer sus derechos, así como la forma en que las instituciones, ¿verdad?, brindan sus servicios y tienen abierta esa puerta. Entonces, eso es algo que tenemos que mirar para tratar de fortalecer medidas que sean positivas y afirmativas para garantizar que las personas, niños, niñas y adolescentes puedan acceder de manera igualitaria a sus derechos y gozar de los mismos. En el desplazamiento, ¿verdad? La niñez y la adolescencia realmente ve exacerbada la exposición a situaciones de abandono, explotación, violencia sexual y otras formas de violencia y abuso. En el caso de las niñas, ¿verdad? Las niñas junto con las mujeres asumen un papel muy importante en sus familias y comunidades y mayormente tienen menos oportunidades y recursos. Esto claramente no está bien, pero es una realidad, ¿verdad? Normalmente tienen un nivel inferior socioeconómico, se les otorga menos poder e influencia y además se enfrentan múltiples formas de discriminación. En el contexto del desplazamiento forzado, aumenta el riesgo de que las niñas sean víctimas de violencia basada en género. En cuanto a los hombres y los niños, su rol en las comunidades con frecuencia cambia en el desplazamiento, lo cual puede crear riesgos de protección, en especial para los niños, quienes están en un mayor riesgo de ser víctimas de trata, de reclutamiento forzado, de violencia y abuso sexual, entre otros.
También, por supuesto, tenemos que recordar la condición de las personas en situación de discapacidad, ¿verdad? Que pueden verse afectadas en diferentes aspectos de su vida, y en el marco del desplazamiento también pueden enfrentar mayores riesgos de protección. Otro de los grupos con los que desde la ACNUR trabajamos son las personas que pertenecen a minorías nacionales o étnicas, quienes a menudo experimentan discriminación y marginación, ¿verdad? Las situaciones que se agravan además en el marco de la migración o el desplazamiento forzado, ¿verdad? Particularmente para el acceso a servicios, en el caso de aquellas poblaciones indígenas que no manejan el mismo lenguaje de los países de tránsito o los países de acogida, ¿verdad? Lo cual es una brecha adicional para el acceso a servicios y para el goce efectivo de derechos. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con lo que son las personas indígenas misquitas provenientes de Nicaragua, las mayanas, ¿verdad? Que tienen una lengua diferente, y eso además de la discriminación que de por sí viven estas poblaciones, ¿verdad? Es una brecha adicional muy importante. Entonces, bueno, en conclusión de este primer segmento de la presentación es, ¿verdad?, reforzar que los conflictos y el desplazamiento forzado afectan a las personas de forma diferente, y eso es algo que tanto a nivel de sociedad civil como a nivel de instituciones y gobierno, ¿verdad?, es importante considerar a la hora de generar soluciones o de generar programas que acojan a estas poblaciones. Bueno, vamos a enfocarnos ya más en la parte de protección internacional, hablando del asilo, ¿verdad? Desde el enfoque de protección de la niñez. Según los datos del informe de ACNUR para tendencias globales del 2024, en el mundo hay 123,2 millones de personas desplazadas forzosamente como resultado de la persecución, el conflicto, violencia y situaciones de violaciones de derechos humanos. De estas, 5,9 millones son personas con necesidades de protección internacional, 8,4 millones son solicitantes de asilo, y hay 31 millones de personas refugiadas en el mundo ya reconocidas. Si nos vamos al estrato poblacional de niñas, niños y adolescentes, vamos a ver cómo a nivel mundial los niños, niñas y adolescentes representan el 29% de la población. Sin embargo, si nos vamos a pensar en la población de personas desplazadas a la fuerza, niñas, niños y adolescentes representan el 40% de esta población. Eso quiere decir que el desplazamiento forzado impacta de manera diferenciada, ¿verdad? En mayor medida al sector o al segmento de niñas, niños y adolescentes. Y eso es algo que debería preocuparnos y que además debería ocuparnos en la generación de programas, de políticas, de lineamientos que favorezcan la protección y la integración de estos niños, niñas y adolescentes en los países de acogida. Bueno, como esta es una filmina muy básica, pero bueno, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes refugiados, solicitantes de asilo o apátridas, que son, digamos, las poblaciones que están cobijadas bajo estos estatutos de protección internacional, debemos siempre tener en mente la obligación de los estados de garantizar atención integral y el disfrute efectivo de los derechos de este grupo, ¿verdad? Y esto está garantizado en diversos instrumentos internacionales, prioritariamente en lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo, y las dos convenciones que hay en materia de apatridia, que es la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir los casos de apatridia. Ya adentrándonos más en lo que es el tema de la observación general número 23 del Comité de los Derechos del Niño, bueno, como lo decía el colega anterior, ¿verdad? Es una observación general que es elaborada conjuntamente con el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, que para el caso de este comité es la observación número 4. Aborda las obligaciones de los estados relativas a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el contexto de migración
y desplazamiento forzado. Contempla obligaciones de los países de origen, tránsito, destino y retorno. La observación parte del reconocimiento de que millones de niños, niñas y adolescentes se desplazan internacionalmente por diversas razones, incluidas situaciones de violencia, pobreza, temas de reunificación familiar, entre otras. Y destaca además que niñas, niños y adolescentes en situaciones de desplazamiento deben tener los mismos derechos que cualquier otro niño en los diferentes países, independientemente de su estatus migratorio. Y esto es algo fundamental, ¿verdad? No podríamos y no estaría en línea con los derechos de niñas, niños y adolescentes que se impongan medidas diferenciadas para niños y niñas en razón del estatus migratorio en el que se encuentra, ¿verdad? Entonces eso es algo que la observación destaca de manera reiterada en sus diferentes apartados. El alcance y propósito de esta observación es proporcionar orientación a los estados sobre la forma en que se deben aplicar las convenciones respectivas en el contexto de migración y desplazamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Es muy interesante porque en la observación general, si bien se habla de manera general del tema de migración, sí se hacen algunos señalamientos específicos en cuanto al desplazamiento forzado y la necesidad de protección internacional a través del asilo. Entonces eso es muy importante. También busca promover que los estados adopten políticas que respeten y protejan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en contextos de desplazamiento. A nivel de principios rectores, la observación destaca lo que es la no discriminación, el tema del interés superior del niño que debe privar en todas las decisiones que se tomen alrededor del niño y de sus familias, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el derecho a ser escuchado. Y cuando hablamos del derecho a ser escuchado, ¿verdad? A mí siempre me gusta destacar que lo que se busca es una participación significativa del niño, niña y adolescente en los diversos procedimientos, ¿verdad? Y tanto administrativos como judiciales. No es escuchar por escuchar, es realmente que el niño entienda cuál es el procedimiento, entienda cuáles son las consecuencias, cuáles son las posibles resoluciones, ante quién puede recurrir en caso de ser necesario, ¿verdad? Es que sea un actor realmente activo en el marco del procedimiento. A nivel de derechos específicos, que la observación destaca en contextos migratorios y desplazamientos forzados, está en primer lugar el derecho a la identidad y a la nacionalidad, donde invita a los estados a generar medidas para garantizar el registro de nacimiento de las personas que se encuentran en contextos de desplazamiento forzado o en contextos migratorios, ¿verdad? Particularmente mirar con especial cuidado aquellas situaciones de grupos familiares donde la madre, por ejemplo, no puede trasladar su nacionalidad a su bebé, ¿verdad? Y por ende se podría generar una situación de apatridia si el estado en el que nace este niño o niña no facilita la inscripción de nacimiento. También está uno de los derechos fundamentales, la libertad de movimiento, como decía también el colega, evitar las restricciones arbitrarias, ¿verdad? En ningún momento justificado una situación de detención de un niño por un contexto migratorio. También busca que se implementen garantías procesales y de acceso a la justicia, las cuales deben estar adaptadas a niñas, niños y adolescentes en todos los procedimientos, sean administrativos o judiciales, que tengan que ver, por ejemplo, con situaciones de migración o de asilo y que afecten directamente al niño o a sus progenitores o la persona adulta a cargo de su cuidado, ¿verdad? Debe existir también, esto es algo que destaca mucho la observación general número 23, una separación efectiva entre las instancias migratorias y las instancias de protección de la niñez. Lo mismo aplica para lo que son las instancias, por ejemplo, que brindan servicios de salud de frente a las instancias migratorias.
También hace hincapié en la importancia de generar medidas de protección contra la violencia, el abuso y la explotación, con especial atención a la situación de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, ¿verdad? Y mirando con especial cuidado las situaciones de trata, violencia basada en género y situaciones de explotación económica. En cuanto al derecho a la educación, también refuerza la importancia de que haya un acceso sin discriminación, que no haya, digamos, una segregación para los estudiantes que tienen un estatus migratorio diferente, los estudiantes nacionales, y también invita mucho a la generación de medidas que propicien una educación intercultural, ¿verdad? Que tomemos en cuenta estas diferencias de las diferentes personas que forman la población estudiantil y que podamos fortalecer que esas diferencias culturales enriquecen el ámbito estudiantil, y por supuesto evitar situaciones de discriminación o xenofobia. En cuanto a los servicios de salud, ¿verdad? Que se garantice la atención médica adecuada y accesible para todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su estatus migratorio. Y también es importante que la observación en todos estos puntos, pero particularmente en el tema de salud, hace un señalamiento en cuanto la importancia de que no sea solo un acceso para niños, niñas y adolescentes, sino también para su grupo familiar, porque destaca mucho cómo las situaciones que viven, por ejemplo, su madre, su padre, ¿verdad? En temas de salud y en diferentes ámbitos van a impactar directamente la calidad de vida y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de desplazamiento. También hace algunas reflexiones en cuanto al acceso a viviendas y condiciones de vida dignas, ¿verdad? Y hace especial énfasis en la importancia de que los centros de recepción mantengan estándares desde el enfoque de protección de la niñez y desde un enfoque integral, ¿verdad? Y que sean centros pues, de recepción accesibles, con procedimientos claros, ¿verdad? Con servicios básicos fundamentales, entre otros. Realmente esta observación lo que nos habla es de que debemos implementar un enfoque estratégico de protección de niñez en los diferentes ámbitos que impactan la vida de niños, niñas y adolescentes en contextos de migración y desplazamiento forzado. ¿Verdad? Como les decía, habla de que se debe proteger a todas las niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de detención, ¿verdad? Nunca deben ser sujetos de detención un niño, niña o un adolescente. En cuanto a los procesos migratorios, recomienda el desarrollo e implementación de procedimientos amigables a la niñez que sean accesibles, rápidos y respetuosos de los derechos de niños, niñas y adolescentes. También hace énfasis en las medidas de retorno y reintegración, ¿verdad? Siempre señalando que el retorno debe ser seguro, digno y voluntario y en línea con el interés superior del niño, donde estos programas de retorno y reintegración no solo deben apoyar a que la persona pueda volver, por ejemplo, a su país de origen, sino que debe garantizar que al retornar la persona, el grupo familiar, el niño, la niña y el adolescente puedan tener acceso a servicios sociales y de protección para garantizar una reintegración positiva en país de origen. Y en cuanto a la reunificación familiar, por supuesto que reconoce la importancia de propiciar esta reunificación familiar siempre que la misma esté en el mayor interés del niño, ¿verdad? En estos dos últimos puntos de retorno y reunificación, la observación general hace un señalamiento fundamental, que es que se deben revisar los temas de seguridad en caso de que esta reunificación o este retorno sea país de origen. Pero debemos garantizar, antes de generar cualquier tipo de acción que involucre el contacto con el país de origen para una posible reunificación familiar o retorno, debemos verificar y garantizar que este retorno no va a poner en riesgo la seguridad del niño, la niña o el adolescente.
Ya esta parte que les voy a comentar es más desde la concepción de asilo y cómo el Comité Ejecutivo del ACNUR ha posicionado, ¿verdad?, que los niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos como sujetos de derecho, incluso en los procedimientos de solicitud de asilo o los procedimientos de protección internacional. Esto refuerza un poco todo lo que esta observación general menciona y destaca en materia de protección internacional, y es a través de la conclusión número 107 del Comité Ejecutivo del ACNUR, ¿verdad?, el cual nos dice que niñas, niños y adolescentes pueden tener necesidades de protección internacional y por ende deben de gozar del derecho de solicitar la protección internacional de manera independiente ante cualquier Estado. Tienen derecho a ser reconocidos como solicitantes principales y ser incluidos de manera activa en todos los procedimientos de protección internacional, en los cuales, por supuesto, que su interés superior debe ser considerado de manera primordial. Para esto, bueno, sí hay algunas recomendaciones que la ACNUR ha venido realizando en cuanto a cómo aplicar la evaluación y determinación del interés superior en los procedimientos de protección internacional, y quería pues explicárselos de una manera muy sencilla, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un niño, niña o adolescente en un contexto de desplazamiento forzado, donde existe una presunción de que este niño, niña o adolescente podría estar en riesgo porque ha sufrido o podría sufrir de persecución y por ende podría beneficiarse del estatuto de la persona refugiada, es importante hacer una evaluación del interés superior, como les decía, incluso en gestiones de reunificación familiar o de retorno, ¿verdad?, que debe cumplir con al menos estos 3 pasos, ¿verdad? Se debe hacer una revisión y análisis del contexto y las circunstancias específicas del niño en su país de origen, ¿verdad? Dentro de este análisis se debe revisar la existencia o no de servicios de protección de la niñez que podrían garantizar una estancia segura y protegida en país de origen, y siempre se recomienda que se realice esta evaluación del interés superior en estas 4 situaciones específicas. Cuando la niña o adolescente no cuenta con el cuidado de sus progenitores o el representante legal, ¿verdad?, en el país de tránsito o en el país de acogida, cuando identificamos situaciones de niños, niñas o adolescentes separados o no acompañados, así como cuando estando acompañados de una persona adulta a cargo de su cuidado, se identifica que esta persona, este niño, niña o adolescente se encuentra en una situación de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos de frente a niños, niñas y adolescentes en situaciones de trata, en situaciones de violencia de género, ¿verdad?, de explotación económica, entre otras. Y por supuesto, cuando hay disputas de custodia, ¿verdad?, que eso es algo que también hemos identificado. Grupos familiares, por ejemplo, donde el niño se traslada con su madre y solicita asilo en un país y posteriormente el padre reclama la custodia de este niño, ¿verdad? Entonces, ahí necesariamente deberíamos realizar una diligencia de determinación del interés superior del niño de previo a que se realice cualquier otra acción, ya sea administrativa o judicial, ya sea en aras de otorgar el asilo o en aras de otorgar la custodia compartida o la custodia al progenitor que se está oponiendo. Finalmente, en los procedimientos de asilo es importante que podamos facilitar el desarrollo de procedimientos amigables a la niñez y la adolescencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el niño, la niña o el adolescente comprende el procedimiento, comprende cuáles son las opciones en el proceso de toma de decisiones,
acceden fácilmente a servicios de asistencia y protección y son referidos desde la instancia encargada del proceso de protección internacional, refiere inmediatamente a servicios adecuados para atender sus necesidades. Por supuesto, son tratados con respeto y dignidad, tratados como sujetos activos del procedimiento. Tienen la posibilidad de presentar solicitudes de refugio de manera individual y directa, y las decisiones sobre estos procedimientos, ¿verdad?, se basan en la comprensión de sus circunstancias y sus necesidades individuales. También es importante que a la hora de brindarles informaciones sobre el procedimiento, los niños, niñas y adolescentes entiendan tanto el alcance del procedimiento, los resultados que se pueden obtener y las medidas recursivas a las que podrían acudir de frente a la posible resolución del procedimiento. Y bueno, finalmente en todo nuestro trabajo, y yo sé que en el trabajo que ustedes desarrollan también, ¿verdad?, tenemos la certeza de que niñas, niños y adolescentes en contextos de desplazamiento forzoso tienen una gran capacidad de recuperación, encuentran maneras sorprendentes de hacer frente a la adversidad y de avanzar. Y bueno, debemos continuar trabajando para empoderarles, para que sean sujetos activos en en el ejercicio de sus derechos y en la construcción de su vida. Y eso es parte por lo que todos y todas quienes estamos acá trabajamos constantemente. Entonces, bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio y quedo atenta en caso que quisieran ampliar algún punto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María del Mar. También muy interesante y creo que son las tres presentaciones muy complementarias. También no puedo comentar porque estamos cortos de tiempo y nos gustaría abrir un espacio también a los y las participantes, que es un poco la idea del curso. En este primero era un poco más este encuadre, entonces necesitábamos también conocer y comprender. Pero creo que aquí los tres han insistido mucho en el tema de que los niños, centrarnos también en los niños y sus condiciones, pero que los niños no son iguales, que los contextos de calle tampoco, que las vulnerabilidades en las diferentes, que los niveles, digamos, de vulnerabilidad no afecta de la misma manera en dinámicas de calle. Y me parece también el tema de los niños y la diversidad, ¿verdad? Los niños no son iguales y hay contextos diversos también que se tienen que tomar en consideración. Y me parece también un elemento interesante que nos aporta el ACNUR, tiene que ver porque muchos de los que trabajamos desde un enfoque de derechos hemos tenido que ir aprendiendo y entendiendo, en particular con el desplazamiento forzado, los elementos de la respuesta desde la protección internacional, ¿no? De las necesidades de protección internacional que tienen los niños. Y creo que ahí María del Mar nos hace un aporte muy significativo y obviamente, de nuevo, los comentarios generales nos invitan realmente a comprenderlos y a utilizarlos. Quisiéramos abrir, para esta última parte de la sesión, quisiéramos abrir a tres personas. Digamos, como digo, hoy, por el tiempo corto, va a ser menos interactivo, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tres intervenciones puntuales, por favor solicitarlas para que no se nos abran todos los micrófonos a la vez. Luego ya tenemos, cada uno de los expositores tiene sus preguntas o comentarios que recibieron. Les vamos, posteriormente a esas intervenciones, vamos a darles la palabra a cada uno de ellos para que pueda tomar en cuenta la intervención que se hizo y luego responder a las preguntas y solicitarles de paso que al final puedan hacernos un cierre con un planteamiento de ruta de salida, digamos, por dónde encaminarnos realmente para poder garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en estos contextos que hemos abordado. Abrimos el espacio.
3 intervenciones puntuales, por favor, porque tenemos poco tiempo. Tienen que solicitar la palabra. ¿Quién está? ¿Alguien? No sé si se levanta la mano, por favor. No veo ninguna mano levantada. Verónica Müller está levantando la mano en pantalla. Vale. Adelante, Verónica. Puedes abrir tu micro. No, no te escuchamos, Vero. Ah, a ver, intento. Mm, Ahora sí, ¿hay alguien hablando? Sí, ya te escuchamos. Adelante. Sí, yo quería primero elogiar la iniciativa y también la participación de todos los ponentes, mucho conocimiento, mucha armonía entre todo lo que se ha dicho. Muchísimas gracias. Realmente miraré después a ver detalles de las presentaciones. He escuchado todo y he ido pensando muchas cosas. Una, para Pablo Bassi, de Uruguay, pensé en preguntar cómo está traducido, porque originalmente creo que es el idioma inglés, ¿no? El comentario 21, por ejemplo. Yo he visto la traducción que nos llegó y viene donde nosotros en Américas diríamos educador social, tiene la palabra trabajador social. Y sería muy importante cambiar eso. Y porque es otra concepción y es la valorización de un profesional que trabaja educativamente. Y otra cosa que quería observar para todos es que cuando se dice que se hacen consultas para niños y niñas, y en el comentario 21, yo estaba, cuando ocurrió en Brasil, eran personas de 16 y 17 años. Y en el idioma castellano, niños y niñas, ok, también por UNICEF va hasta los 18, pero no es eso lo que queremos. Queremos que los pequeñitos también hablen. Y cuando no están y solo están los de 16, 17, nosotros en Brasil no decimos que están los niños, están los adolescentes. Entonces, yo creo que hay que cuidar eso también en las encuestas y en los gráficos que se hacen estadísticos. Cuando se dicen hay tantos niños, es importante que empecemos a reivindicar con más énfasis la edad pequeña, las edades pequeñas. Y yo quería hacer una pregunta. ¿Qué les parece objetiva y en la práctica, pragmáticamente, qué les parece que puede ocurrir para que con... Ay, Verónica, se le fue la señal. Bueno, vamos a darle mientras, tal vez ella pueda reconectarse. ¿Hay alguna otra mano levantada? Si no hay, entonces daríamos la palabra para ir en el mismo orden, para que vayan atendiendo un poco lo que decía la compañera de Brasil y luego responder un poco los comentarios que ya han recibido ustedes. Adelante, Pablo Bassi. Bueno, una lástima que hayamos perdido la comunicación. Sí, totalmente de acuerdo con lo que trae la compañera de Brasil. Creo que hay una diferencia, ¿no? entre el perfil pedagógico, socioeducativo presentado en esta figura de educadores sociales con la de trabajo social. Yo no recuerdo ahora, en la traducción tengo una versión amigable que circuló acá a mano y no encontré la referencia hacia educadores sociales. Sin embargo, estamos hablando de la necesidad de la interdisciplinariedad
en el abordaje a cada una de estas situaciones, ¿no? Un abordaje individual, de proximidad, de ir en búsqueda de los sujetos, no esperar que arriben a los centros socioeducativos. Esa es la diferencia con el trabajo con la niñez en situación de calle y con otras vulnerabilidades asociadas. También se pierde en la traducción, bueno, una cuestión de género, ¿no? O sea, para empezar, se habla de los niños de la calle, ¿no? Porque en inglés no tenemos esa diferenciación de género. Y por otro lado, también se pierde en la traducción la nominación de niñez y adolescencia en situación de calle. Y la nominación también es una situación muy importante, cómo nombramos la categoría, el perfil de atención, el perfil de intervención, porque en la traducción queda los niños de la calle. ¿Ah? Entonces, todo ese cambio de nomenclatura, de nominación, llevó mucho tiempo de discusión, de entendimiento de las realidades, de entender que la situación, que es un estado de situación, por lo tanto es plausible de ser transformado, y no una condición humana la calle, ¿no? Y por último, lo que también referenciaba era el tema de la participación de los niños, niñas y adolescentes, y no solamente de las adolescencias. Es todo un desafío, es todo un desafío. Para nosotros, involucrar sobre todo a las adolescencias en la elaboración de un plan estratégico que integre los contenidos del Comentario General 21, fue todo un trabajo, y ahí podemos hablar de diferentes niveles de participación, en tono de consulta o en tono de grupos organizados que constantemente están aportando, o en tono de participación periódica en la mesa de gobernanza del plan estratégico por parte de los adolescentes. Pero claramente se nos escapa otro nivel de participación que es que tenemos que incluir y atender, que es el de las infancias. Muchas gracias, Pablo. Daría la palabra a Pablo Cerniani para que pueda también complementar y responder. Gracias, breve. Solo respondiendo a algunas preguntas que vi en el chat. La primera a las preguntas de John. Bueno, primero, gracias por las preguntas. Diría solo dos o tres cosas. La primero, digo, en cuanto de alguna manera trasladar estas estándares, estas directrices, ¿no? Para que se conviertan en mecanismos de política de manera concreta en un contexto tan complejo. A ver, hay mucho por hacer y seguro que cada uno y cada una que está aquí está haciéndolo día a día, ¿no? Pero a mí me parece que, sobre todo pensando el contexto migratorio, ¿no? Y lo que planteaba en la presentación, cada vez más yo digo, hablo de la necesidad de desmigratorizar la discusión. Es decir, ¿por qué? Porque la forma que está presentado el tema migratorio de manera creciente malinforma todo tipo de intervención en cualquiera de los temas, incluido el que estamos tratando, ¿no? Y por lo tanto terminamos discutiendo, no sé, inclusión social, acceso a salud, temas de condiciones laborales con un Ministerio del Interior, por ejemplo, o de Seguridad. Aún si no es así, viene de alguna manera el abordaje de mirada desde esa lógica, ¿no? Entonces, me parece central un trabajo cada vez más fortalecido con otros actores, con los actores centrales de los procesos de inclusión de la población migrante y por lo tanto de integración de toda la sociedad, ¿no? Aparte culturalmente diversa, y que es la discusión el trabajo con actores sociales, ¿no? El ámbito educativo, el ámbito de la salud, el ámbito del empleo, los actores del ámbito del empleo, incluso, por ejemplo, los actores sindicales, obviamente los organismos de infancia, en los países donde se logró reformas, aunque sean normativas y a veces de políticas en materia de infancia migrante, es cuando se reunieron, por ejemplo, actores de sociedad civil que vienen del mundo migratorio y quienes vienen del mundo de infancia, y trabajaron agendas conjuntas y trabajaron en estrategias de incidencia, de formación, de sensibilización, etcétera, a sus respectivos como contrapartes naturales. Y ahí hay un problema con el tema migratorio, porque la contraparte no es natural la autoridad migratoria solo para una parte, para, por ejemplo, obtener un permiso de residencia, prevenir una expulsión, luchar contra temas de criminalización. Pero toda la parte social las contrapartes son otras, ¿no? Y ahí en ese tejido de redes, con esos actores menos pensados, diríamos, en el tema migratorio, me parece absolutamente fundamental, ¿sí?
A ver, y todo lo que tiene que ver con incidencia y difusión de estos estándares, que los estados tengan que crear mecanismos de seguimiento y de cumplimiento de estas recomendaciones con participación de organizaciones sociales, son muy pocos los países que lo tienen. Un genuino compromiso por recibir recomendaciones de un comité, por ejemplo, y tener un espacio participativo, intersectorial, etcétera, para implementarlas y para ver, ¿no?, a quién le toca cada parte y cómo se articula coherentemente eso. Me parece que tener ese tipo de mecanismos es súper importante. El comité hace luego, los comités hacen el seguimiento obvio, que es evaluar los informes periódicos de los estados, y ahí vemos cómo aplican estas observaciones generales, y van a ver en las recomendaciones de cada comité, en este caso el de niños y el de migrantes, como todo el tiempo, casi sin excepción, creo que sin excepción, hacemos alusión a la 22 y 23, y damos seguimiento de qué están haciendo y qué no, y qué es lo que tienen que cambiar para cumplirlo, y bueno, la misma actividades de formación, cada vez que es posible, y de difusión de estas herramientas que los estados tienen que cumplir. Y respecto, John, sobre el tema de tránsito y el rol incluso de gobiernos locales. Ahí hay dos cosas, dos contextos que yo estuve analizando particularmente en diferentes proyectos y sobre todo de trabajo en terreno, que es la necesidad fundamental de un trabajo institucionalizado de articulación entre autoridades de infancia. Y esto implica autoridades locales autoridades locales con la nivel estatal o nacional, y luego la colaboración internacional. Existe todo el mundo de los convenios de la Haya para que autoridades de infancia cooperen en un montón de temas, sustracción, adopción, etcétera, pero no en este tema de movilidad. ¿Sí? Y hay que pensar mecanismos similares, donde a una autoridad local ve pasar un niño y una niña, no sé, no acompañada, que está en ruta migratoria hacia otro país, ¿no? ¿Por qué? Porque su papá está allí, o su mamá, o por distintos factores. Bueno, ahí empieza el proceso de evaluación de interés superior del niño, y esos procesos de evaluación necesariamente tienen que incorporar, recabar información de lo que ocurre en otras localidades o países. Y eso debería ir por diálogo entre autoridades de infancia, no diálogo entre autoridades migratorias, porque el prisma no sería el adecuado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ver cómo cooperar, ver cómo la solución duradera como resultado de evaluación de interés superior del niño podría, primero, es tomada por autoridades de infancia, que obligatoriamente debería ser cumplidas por autoridades migratorias, relaciones exteriores, quienes tengan que intervenir, y a partir de ahí generar protección en tránsito y soluciones en tránsito, ¿no? Para de alguna manera no continuar esa ruta peligrosa y todos esos retos que vienen del control migratorio, de las fuerzas de seguridad, de actores del crimen organizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay como algunas iniciativas que se pensaron, por ejemplo, para el contexto de niños venezolanos migrando a través de toda la región, y por ejemplo, niñez de países africanos que llega a Canarias, y que a lo mejor su destino final es ir donde está su familia en Francia, o en Suecia, o en Alemania, o en otra parte de España. Ahí, como se sabe, lamentablemente la discusión sobre competencias en España, y el no abordaje, el no compromiso de la Unión Europea de un abordaje regional de autoridades de infancia, sí de autoridades de seguridad y migración, eh, a- co- complotan esta solución, pero me parece que ahí los organismos locales de infancia deberían o podrían empezar un trabajo. Hay algunos microproyectos, pero esto se tiene que convertir en política pública, tanto nacional como regional. Y por último, Luana ahí preguntaba sobre regularización. Yo digo que la regularización es inevitable, indispensable y obligatorio, porque la regularización es un obstáculo, es una hipoteca contra todo proyecto de inclusión social y de vida digna de las familias migrantes. Un Estado que se niega a eso es un Estado que está deliberadamente dejando en situación de exclusión a la población migrante. Y que luego eso puede ser usado para perseguir, para estigmatizar, para legitimar políticas discriminatorias a la población migrante. Entonces es indispensable. Si lo vemos sobre la lente de infancia, es mucho más. Ahora, digo que no es suficiente, ¿por qué? Porque luego hay que, digo, con la regularización migratoria, bueno, por lo menos se habilita, ¿no?, a trabajar, se facilita mayor visibilidad, sortear ciertos obstáculos de ejercicio de derechos, pero luego hay que eliminar otras prácticas discriminatorias, otras normativas discriminatorias, el propio prejuicio y el racismo en la institucionalidad, la necesidad de unas políticas de integración intercultural, que refleje la diversidad cultural de una comunidad en todas las políticas, digo, en todos los ámbitos, y luego la propia eficacia de las políticas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el contexto latinoamericano podemos promover la regularización y garantizar normativamente la igualdad de derechos, pero luego tenemos los problemas estructurales que tenemos.
donde las políticas de infancia tienen miles de problemas, las políticas educativas, de salud, laboral, ya no de migrantes, digo en general, ¿no? Estructural para buena parte de nuestra población. Entonces la regularización haría soltear uno o varios obstáculos, pero después están todos los demás que tienen que ver con las condiciones de vida y el acceso efectivo a derechos de la propia población. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Pasamos a María del Mar. Gracias, Virginia, y muchas gracias por las preguntas que me comparten. Yo creo que cuando hablamos de dificultades, ¿verdad? Realmente, pues probablemente van a variar en los diferentes contextos en los que nos estemos moviendo, ¿verdad? Pero creo que tendríamos que observar más allá del acceso, por ejemplo, a los procedimientos de asilo o de protección internacional, hablando también de apatridia, ¿verdad? Más allá del acceso, que claro, queremos que sea un acceso garantizado, que sea un procedimiento eficiente, ¿verdad? Empezando porque se les garantiza el acceso al territorio a niños, niñas y adolescentes con necesidad de protección internacional y a sus grupos familiares, si es que vienen acompañados de ellos, ¿verdad? Debemos mirar también al tema de inclusión efectiva en los países de acogida y en las comunidades, ¿verdad? Porque está muy bien que puedan acceder a los procedimientos, pero debemos ver cuáles son las dificultades reales que tienen estos niños, niñas y adolescentes para insertarse de manera positiva en los diferentes ámbitos de la vida, ¿verdad? A nivel del acceso a servicios, el acceso efectivo a derechos, el goce efectivo a derechos a nivel de las instituciones, pero también cómo integramos a estos chicos en las comunidades, ¿verdad? En terreno, cómo los insertamos de manera positiva, por ejemplo, en el sistema educativo, ¿verdad? Que sea una inserción efectiva, mirando el tema de interculturalidad también, ¿verdad? Entonces es importante trabajar con múltiples actores, ¿verdad? Y trabajar con instituciones, trabajar con comunidades, con grupos organizados, y en este proceso de integración, nosotros realmente creemos mucho en empoderar a chicos y chicas para que puedan ser, pues, no solo sujetos de política, sino que sean actores protagónicos, ¿verdad? Que puedan dar sus puntos de vista, que puedan incidir de manera positiva en sus comunidades y también en el ámbito institucional. Bueno, con DNI tenemos una experiencia muy enriquecedora, que es a través de una red de personas jóvenes refugiadas, que incluye adolescentes, por supuesto, ¿verdad? Y que además se han logrado empoderar a través del arte. Entonces son diferentes mecanismos que habrá que revisarlos según los diferentes contextos en los que estemos trabajando. Bueno, la segunda pregunta creo que en realidad ya la contestó el otro colega que me habían pasado. Entonces, por temas de tiempo me la voy a saltar. Hay otra que es cómo trabajar en armonía desde la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y desde el enfoque de protección internacional. Realmente yo creo que eso es fundamental que las instancias rectoras en materia de protección de niñez estén muy empapadas y muy al tanto de los procedimientos de protección internacional, ¿verdad? Hablemos de asilo y apatridia, para que puedan desarrollarse, si bien son procesos que deben de ser independientes, ¿verdad? Pero tiene que haber una cierta armonía entre los dos, porque si desde la instancia rectora o la instancia encargada del tema de protección de niñez se identifica que este niño tiene necesidades de protección internacional, entonces debe tomar en cuenta una serie de medidas de cuidado y de protección de este chico, ¿verdad? Que no lo expongan a un riesgo. Era un poco lo que les hablaba de las medidas de retorno, de reunificación familiar, ¿verdad? Sí, porque si el niño está en riesgo y lo vamos a poner en riesgo retornando a su país de origen, no podemos hacerlo. Y más bien, esta instancia rectora de protección de niñez que identificó un niño no acompañado, por ejemplo, pero a la hora de hacer la gestión del caso, identifica que hay una necesidad de protección internacional, que hay un posible riesgo por retorno al país, porque el niño podría ser sujeto de persecución, ¿verdad? O ya ha sido sujeto de persecución. Entonces, esta instancia rectora de niñez debería
facilitar el acceso del niño al procedimiento de asilo, ¿verdad? Y garantizar que no se contacta país de origen y una serie de acciones adicionales. Entonces, sí, es fundamental el fortalecimiento de capacidades de las instancias rectoras en niñez. Y bueno, creo que la última pregunta ya un poquito la contesté antes, que es qué hacer, qué espacio reivindicar en la vida cotidiana para que los niños sean escuchados. Creo que ahí está el tema comunitario que les comentaba y también creo muy importante los espacios a nivel educativo, ¿verdad? Cómo lograr que esos niños, niñas y adolescentes se inserten de manera positiva en el sistema educativo, ¿verdad? Y puedan ser protagonistas también, y no solo que sí, les dimos la matrícula, pero realmente pueden acceder y a los diferentes programas que existen en esta educación, pueden aprovecharlos bien porque están adaptados también, tienen mecanismos flexibles según, ¿verdad? Las diferentes condiciones y además el impacto que ha tenido el desplazamiento forzado en su vida. Y yo sí le apuesto mucho al tema también de fomentar espacios de participación, porque además esto les permite, y creo que es algo que hemos encontrado muy rico en la experiencia que hemos tenido de la ACNUR con DNI acá en Costa Rica, que es generar espacios entre pares, ¿verdad? Porque a veces el mismo tema de estar en una situación de desplazamiento forzado, ¿verdad? Acarrea muchas situaciones emocionales, de duelos, de pérdidas, ¿verdad? Y encontrarme con otros chicos y chicas que están en la misma situación, ¿verdad? Esto también aliviana un poco la carga y les ayuda a empoderarse de manera conjunta. Entonces creo que también esas estrategias son muy positivas. Gracias. Muchas gracias, María del Mar. Vamos a pedirles a todos solo 5 minutitos y a los expositores de la expositora 1 minuto cada uno para que puedan hacer un cierre, pero sobre todo alguna recomendación, tomando en cuenta que esto es un espacio de formación, un curso donde queremos que todos y todas los que estamos participando también tengamos elementos, herramientas, no sé, algo que quieran recomendar o alguna reflexión de cierre que puedan hacer. Le doy la palabra a Pablo Bassi. Bueno, muchas gracias. Una cuestión a complementar que recién comentaban los colegas. No podemos olvidarnos que el interés superior del niño cumple una triple función primordial, ¿no? Una que tiene que ver con, que es un principio fundamental de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, también es un imperativo jurídico, interpretativo, que se debe tener en cuenta por parte del Poder Judicial, y a su vez también es una norma de procedimiento, ¿no? Y eso nos interpela a todos a poder entenderla en las acciones que llevamos adelante con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Tenemos que trascender esa lógica de medidas superficiales de atención a este tipo de problemáticas hacia medidas, sí, de protección especial, pero desde un enfoque de género, un enfoque generacional, como decía recién Pablo también, intersectorial, que asuma también la interseccionalidad de vulnerabilidades. eh, y que a su vez estas medidas especiales, focalizadas e hiperfocalizadas, que van en búsqueda de estas situaciones, que trabajan cara a cara, con proximidad, estén conectadas con la intersectorialidad, que estén conectadas con una estructura de oportunidades aceitada justamente desde otros poderes que necesariamente tenemos que articular, para no quedarnos en respuestas superficiales, locales, punitivas, que corren el problema para otro lado o lo disfrazan directamente. Nada, muchas gracias, felicitarlos por el emprendimiento de ubicar este tema. Creo que tenemos que empezar a conectar este tipo de vulneraciones extremas a los derechos de niños, niñas y adolescentes, empezar a ponerle nombre también, empezar a profundizar, y porque me parece que es donde, a partir de ahí es donde vamos a ubicar los temas sobre la mesa, en los espacios de decisión política e institucional. Muchas gracias, les mando un abrazo enorme.
Muchas gracias, Pablo. Pablo Seriani. Sí, gracias, muy breve. No, a ver, tal vez un mensaje clave es la importancia medular de trabajo en redes, ¿no? La articulación entre todos los actores posibles. Y esto no solamente porque nadie de nosotros o nosotras tiene la solución a realidades tan complejas, y no solo porque, como se dice, la unión hace la fuerza y ese tipo de cosas, sino porque justamente esa articulación entre distintos actores, miradas, es la que nos permite encontrar las herramientas adecuadas, es la que nos permite acercar a los distintos ámbitos de decisión y de implementación de políticas, trascender un problema fundamental en prácticamente todos nuestros estados, que es el trabajo en compartimentos estancos y donde las temáticas no se vinculan entre sí, entonces los actores institucionales no se vinculan entre sí, y a veces y mismos actores de sociedad civil no nos vinculamos entre sí, o los mismos organismos de Naciones Unidas tampoco lo hacemos. Entonces digo, el diálogo entre distintos actores es absolutamente imprescindible a todo nivel, ¿no? Y creo que es por ahí donde se puede lograr, incluso de manera implícita, sensibilización, difusión de información y luego lograr los consensos necesarios para la transformación. Gracias. Muchas gracias, Pablo. María del Mar. Gracias, Virginia. Sí, de nuestro lado también, ¿verdad? Reforzar mucho la importancia de trabajar de manera institucional e intersectorial, ¿verdad? Y también a nivel comunitario creemos que es fundamental realmente que no solo que las personas refugiadas o solicitantes de asilo y los niños, niñas y adolescentes puedan insertarse en las comunidades, sino ser protagonistas de las cosas que pasan en su comunidad y que puedan también aportar desde las diferencias culturales que tienen, ¿verdad? El trabajo en redes y también el trabajo que busca empoderar a chicos y chicas, creemos que es fundamental. A nivel formativo, sí quisiera compartirles que desde la ACNUR nosotros contamos con bastantes materiales accesibles para todos y todas, particularmente en el tema de evaluación y determinación del interés superior. Entonces, invitarles, si gustan revisar nuestras plataformas web, ¿verdad? Ahí pueden encontrar, de hecho hay un manual bastante completo sobre el interés superior actualizado y es específico para contexto de niños, niñas y adolescentes en desplazamiento forzado. Entonces, ahí está. Y de todas maneras, si no lo encuentran, ahí me pueden contactar a través de Virginia para facilitarles el material. Y nuevamente, pues agradecerles mucho la atención y la invitación a este importante espacio. Un buen día. Muchas gracias, María del Mar. Bueno, ya casi los dejo ir a comer, almorzar o cenar. Y quería realmente agradecerles tanto a los expositores y a la expositora y a los y las participantes por por estar hoy. Un fuerte aplauso a quienes hoy nos compartieron sus reflexiones, su conocimiento, su experiencia. A Pablo Bassi, Pablo Seriani y a María del Mar González, que creo que ha enriquecido montones hoy este primer espacio de formación. Recordarles que la próxima semana tenemos la segunda sesión, también con el mismo horario. Iniciamos a las 17 horas de España, en 9 horas de Centroamérica y lo que corresponda para los demás países. Es importante que se registren, ¿verdad? Que hagan un poco la parte, digamos, de formalidades que se les está solicitando para así podamos al final darles el certificado. Nosotros estamos subiendo los materiales, igualmente podemos subir los materiales que ha mencionado María del Mar en un Drive y luego compartirlos a los y las participantes. Realmente muchísimas gracias y esperamos a todos y todas que haya sido una jornada muy fructífera, de mucho aprendizaje y nos vemos pronto y buenas tardes, buenas noches y buenos días. Hasta luego. Gracias. Gracias.